Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que involucra a uno de los actores turcos más populares a nivel internacional, Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Hoy vamos a hablar de un supuesto escándalo que ha surgido en torno a Can Yaman, un escándalo relacionado, nada más y nada menos, que con el alcohol. Sé que muchos de ustedes son fanáticos acérrimos de Can Yaman, así que les pido que mantengan una mente abierta y escuchen atentamente lo que les voy a contar. Vamos a analizar toda la información disponible, a contrastar las fuentes y a tratar de llegar a una conclusión lo más objetiva posible. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte a mi canal y a activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarás análisis de noticias del espectáculo, chismes jugosos, reviews de series y películas, y mucho más. Así que no te lo pierdas. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué es lo que está pasando con Can Yaman y este supuesto escándalo alcohólico que ha incendiado las revistas del corazón? Bueno, la verdad es que la información es un poco confusa y, como suele suceder en estos casos, hay mucha especulación y rumores. Todo parece indicar que el detonante de este revuelo fue un artículo publicado en una revista italiana de espectáculos. Según esta publicación, Can Yaman habría sido visto en estado de ebriedad en un evento público. El artículo, que obviamente se ha viralizado rápidamente en redes sociales, describe una escena en la que el actor supuestamente se mostraba desinhibido, con un comportamiento que algunos calificaron de inapropiado e incluso escandaloso. La revista asegura que Can Yaman consumió una cantidad considerable de alcohol y que su actitud posterior dejó mucho que desear. Se mencionan comentarios fuera de lugar, gestos exagerados y, en general, una imagen poco favorecedora para un personaje público de su talla. Ahora bien, aquí es donde las cosas se complican. Porque, como ya saben, no todo lo que se publica en las revistas es necesariamente cierto. A menudo estas publicaciones tienden a exagerar los hechos, a sacar las cosas de contexto o incluso a inventar historias para vender más ejemplares. Así que antes de creernos a pie juntillas todo lo que dice esta revista, es importante que analicemos la situación con cautela. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Can Yaman es un hombre adulto y, como tal, tiene derecho a disfrutar de su tiempo libre y a consumir alcohol si así lo desea. El problema surge cuando este consumo afecta su comportamiento y da una imagen negativa de sí mismo. En segundo lugar, no podemos ignorar que Can Yaman es una figura pública constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público en general. Esto significa que cualquier acción que realice, por más trivial que parezca, puede ser magnificada y utilizada en su contra. Pero, ¿qué pruebas concretas tenemos de este supuesto escándalo alcohólico? Pues bien, la revista que publicó el artículo asegura tener fotografías y vídeos que respaldan su versión de los hechos. Sin embargo, hasta el momento estas pruebas no han sido mostradas al público. La negativa a presentar estas pruebas alimenta aún más la especulación y genera dudas sobre la veracidad de la información. ¿Por qué no publicar el material si realmente existe y respalda la historia? La falta de transparencia en este punto es, sin duda, sospechosa. Y aquí es donde entra en juego otro factor importante, las redes sociales. En la era de Instagram, Twitter y TikTok, cualquier persona con un teléfono móvil puede convertirse en reportero ciudadano. Si Can Yaman realmente se comportó de manera inapropiada en un evento público, lo más probable es que alguien lo hubiera grabado y subido el vídeo a las redes sociales. Pensemos en la rapidez con la que se viralizan los vídeos y fotografías de celebridades en momentos comprometidos. La ausencia de este tipo de material es, cuanto menos, llamativa. Sin embargo, hasta el momento, no he encontrado ninguna evidencia visual que confirme la versión de la revista. Esto no quiere decir que el escándalo sea completamente falso, pero sí que nos invita a ser cautelosos y a no sacar conclusiones precipitadas. La falta de pruebas concretas nos obliga a considerar la posibilidad de que la historia haya sido exagerada o incluso fabricada. Por supuesto, después de que se publicó este artículo, las redes sociales se encendieron con todo tipo de comentarios. Algunos fanáticos de Can Yaman salieron en su defensa, argumentando que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por sus detractores. Otros, en cambio, se mostraron decepcionados por el supuesto comportamiento del actor. En las plataformas digitales se pueden encontrar desde mensajes de apoyo incondicional hasta críticas severas y juicios apresurados.
La verdad es que la opinión pública está dividida. Algunos creen que Can Yaman es un ser humano como cualquier otro y que tiene derecho a cometer errores. Otros, en cambio, consideran que, como figura pública, tiene una responsabilidad de comportarse de manera ejemplar. Esta división refleja la complejidad de la relación entre los famosos y sus seguidores. ¿Hasta qué punto debemos tolerar los errores de las celebridades? ¿Dónde está la línea entre la vida privada y la imagen pública? Y es aquí donde entramos en un debate interesante sobre la responsabilidad de los famosos. ¿Hasta qué punto un actor, cantante o deportista debe ser un modelo a seguir para sus fans? ¿Debemos exigirles un comportamiento intachable las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Esta es una pregunta que genera controversia y que no tiene una respuesta fácil. Creo que es importante encontrar un equilibrio. Por un lado, es cierto que los famosos tienen una influencia considerable sobre sus seguidores, especialmente sobre los jóvenes. Por lo tanto, es deseable que se comporten de manera responsable y que transmitan valores positivos. Su comportamiento puede tener un impacto significativo en la forma en que sus fans perciben el mundo y toman decisiones. Pero por otro lado, también es importante recordar que son seres humanos con sus propias vidas, sus propias luchas y sus propios errores. No podemos exigirles la perfección, porque simplemente no es realista. Imponer estándares imposibles solo generaría frustración y presión innecesaria. En el caso de Can Yaman, creo que es importante esperar a tener más información antes de juzgarlo. Si realmente se comportó de manera inapropiada, será él quien deba asumir las consecuencias de sus actos. Pero mientras tanto, creo que es injusto condenarlo basándonos únicamente en rumores y especulaciones. La presunción de inocencia debe aplicarse también a las figuras públicas. Además, es importante recordar que Can Yaman ha estado sometido a una presión enorme en los últimos años. Su fama ha crecido exponencialmente, lo que lo ha convertido en uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Esta fama, sin duda, conlleva una gran responsabilidad y un nivel de exigencia muy alto. La presión de mantener una imagen pública impecable, de cumplir con las expectativas de los fans y de lidiar con el constante escrutinio mediático puede ser abrumadora. Es posible que esta presión haya afectado a Can Yaman y que haya buscado refugio en el alcohol. No estoy justificando su comportamiento, pero sí tratando de entenderlo. La fama puede ser un arma de doble filo, y es importante reconocer que las celebridades también son vulnerables y pueden cometer errores. Y ahora, para añadir más leña al fuego, también ha surgido el tema de la salud mental. Algunos medios han especulado con la posibilidad de que Can Yaman esté sufriendo algún tipo de problema de ansiedad o depresión. Estas especulaciones se basan en su comportamiento reciente y en algunas declaraciones que ha hecho en entrevistas. Es importante recordar que la salud mental es un tema serio y que no debemos trivializarlo. Si Can Yaman realmente está pasando por un mal momento, lo último que necesita es ser juzgado y criticado. Necesita apoyo, comprensión y ayuda profesional. La estigmatización de los problemas de salud mental es un obstáculo para que las personas busquen ayuda, y es fundamental crear un entorno en el que se sientan seguras para hablar abiertamente sobre sus dificultades. En definitiva, el supuesto escándalo alcohólico de Can Yaman es un tema complejo y lleno de matices. No podemos negar que la información es confusa y que hay mucha especulación en torno al tema. Sin embargo, tampoco podemos ignorar las acusaciones que se han vertido contra el actor. Lo más sensato, en mi opinión, es esperar a tener más información antes de sacar conclusiones precipitadas. Mientras tanto, debemos recordar que Can Yaman es un ser humano como cualquier otro y que merece respeto y consideración. Antes de juzgar, debemos ponernos en su lugar y tratar de comprender las presiones y desafíos que enfrenta. Hemos visto cómo un simple artículo en una revista puede desatar una tormenta mediática y afectar la imagen de una persona. También hemos reflexionado sobre la responsabilidad de los famosos y sobre la importancia de cuidar la salud mental. Y sobre todo hemos aprendido que no debemos creer todo lo que leemos en las revistas y en las redes sociales. El pensamiento crítico y la verificación de la información son herramientas fundamentales para protegernos de la desinformación y los juicios injustos. La historia de Can Yaman nos recuerda la fragilidad de la fama y la importancia de la empatía y la comprensión. Antes de condenar a alguien, debemos recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. La clave está en aprender de nuestros errores y en buscar ayuda cuando la necesitamos.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre este tema. He tratado de ofrecer una visión lo más completa y objetiva posible, teniendo en cuenta la información disponible y las diferentes perspectivas. Para resumir, hemos explorado el supuesto escándalo alcohólico en torno a Can Yaman, analizando la información disponible, considerando la presión que sufren las figuras públicas y reflexionando sobre la importancia de la salud mental. Hemos aprendido que la cautela y el análisis crítico son fundamentales a la hora de consumir información, especialmente en el mundo del espectáculo. También hemos resaltado la importancia de la empatía y la comprensión al juzgar a los demás. Gracias de nuevo por dedicarme su tiempo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Su participación y sus comentarios son muy valiosos para mí. ¿Qué opinan ustedes sobre este escándalo? ¿Creen que Can Yaman se comportó de manera inapropiada? ¿O creen que se trata de una campaña de desprestigio? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Sus opiniones son importantes y contribuyen a enriquecer el debate. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, les pido que le den un me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, antes de juzgar, intentemos comprender.